Bueno, muy buenas noches. Dios les bendiga a todos y a cada uno de ustedes en sus distintos lugares de donde se conectan a través de este link a este discipulado. Mi nombre es Ricardo Montiel, soy misionero de la iglesia Cora, del pastor Edwin Sánchez, y doy gracias a Dios por cada uno de ustedes y por la vida del pastor Edwin, porque pues a través de él me extiende esta invitación para que nuevamente eh, esté con ustedes en este discipulado del primer año que se llama Fundamentos. Y hoy vamos a ver una nueva clase, así que espero que ustedes allí donde se encuentran estén con un corazón bien dispuestos y preparados a recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros el día de hoy. Padre, te damos gracias en esta tarde por este espacio en donde podemos compartir este discipulado, Señor, y sabemos que tu palabra no vuelve vacía, que tú siempre tienes un propósito con cada persona y en cada tiempo, Señor, que estudiamos tu palabra. Aquí estamos estudiando tu palabra y vamos a avanzar en un nuevo tema, en una nueva lección, Señor, y anhelamos en nuestros corazones que tu Santo Espíritu esté tocando nuestras vidas mientras estamos aprendiendo de tu palabra, ¿sí? Como dice tu misma palabra, hasta llegar a la estatura de un varón perfecto que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, preparen su Biblia, preparen sus corazones y vamos a entrar en una nueva lección, la lección 2. Recuerden de este discipulado de primer año que se llama Fundamentos, y esta primera lección que se llama el bautismo en agua. El bautismo es un tema que está en la palabra de Dios y que no solamente debemos conocerlos para ser edificados y para entender lo que Dios quiere que hagamos en sus mandatos, sino también para poder ayudar a otros orientándolos en el camino del Evangelio y ayudándoles también a fortalecer su fe a través de lo que aprendemos de la palabra de Dios. Entonces, vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 28 y versículos 19. Mientras están buscando en la Biblia el capítulo 28 de Mateo, podríamos decir que el bautismo en agua es uno de los actos más representativos de nuestra vida cristiana. Es sin duda el bautismo en agua eh, una de los aspectos más importantes de nuestra vida cristiana, porque es donde le mostramos o le declaramos al mundo entero quiénes somos en Cristo, en esta nueva vida. Entonces, esto es lo que vamos a estar aprendiendo en esta lección de qué es el bautismo en agua. Entonces, vamos a primero a leer la palabra. Dice Mateo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizándolos, bautizándolos. Entonces, en primer lugar, ¿qué es el bautismo en agua? Y vamos a estar leyendo para que ustedes, pues esto quede aquí grabado, y ustedes si quieren escribirlos, no sé si el pastor al final les va a dar pues una hoja con todo lo que estamos viendo, o ustedes mismos van haciendo sus propias anotaciones allá. Entonces, en primer lugar, ¿qué es el bautismo en agua? Y dice que el bautismo es un símbolo, es un acto que expresa exteriormente lo que está ocurriendo o lo que ha ocurrido en el momento de la conversión, en el momento en que decidimos recibir al Señor Jesucristo como Salvador de nuestras vidas. En ese momento está ocurriendo algo en nuestro interior, en nuestros corazones, y entonces dice que esta es como una manifestación de lo que está ocurriendo en nuestro corazón de parte de Dios, lo que ya el Señor está empezando a hacer en nuestras vidas. Entonces, cuando alguien recibe la salvación, pone fin a una clase de vida antigua, una clase de vida vieja, llena de mañas, de hábitos pecaminosos, de costumbres no muy sanas. Y entonces,
cuando declaramos que Jesucristo es nuestro Salvador con la convicción de que eso es real y que es verdad, entonces el bautismo es una forma de manifestar lo que el Espíritu Santo está obrando y lo que el poder de Jesucristo está obrando en nuestras vidas. Inicia una nueva vida completamente nueva, perdónme la redundancia. La celebración del bautismo simboliza que el cristiano ha muerto a la vida pasada y está naciendo a una nueva vida con Dios. Entonces es la manifestación de lo que estamos viviendo internamente de parte de Dios. Dios ha comenzado desde el momento en que Dios puso la fe en nuestro corazón para confesar que Jesucristo es nuestro Salvador, empieza a ocurrir una cantidad de cosas en nuestro interior, y ya cuando nos bautizamos es una manera de declarar la contundencia de nuestra fe. Amén. Dice, el bautismo en agua es un reflejo de 4 aspectos de la vida del cristiano. Entonces vamos a ver cuáles son estos 4 aspectos, ya conociendo qué es el bautismo en agua. Y un primer aspecto es que es un acto de sumisión. Es un acto de sumisión. Dice, decimos que el bautismo es un acto de sumisión porque obedecemos el mandato del Señor. Ya habíamos visto en Mateo 28 que después de la conversión pues debemos ser bautizados, ¿sí? Que debemos ir por todo el mundo y bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces ya sabemos que esto es un mandato, y el aspecto de sumisión tiene relación con que nosotros ya conocemos que es un mandato de Dios, que el bautismo no lo hacemos los cristianos porque no tenemos nada más que hacer, o porque se nos ocurre que como es un acto litúrgico, un acto simbólico, bueno, no sé cómo lo quieran llamar, entonces lo vamos a hacer porque sí. No, es porque realmente es un mandato de Dios. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, es un mandato. Entonces tenemos que acatar ese mandato, y cuando nosotros acatamos un mandato de parte de Dios, pues estamos siendo sumisos. Dice, al ser un mandato quiere decir que no es algo opcional, sino que reconocemos a Cristo como Señor y le obedecemos. Dice en Juan 14:15, dice, si me amáis, guardar mis mandamientos. O sea que el bautismo es, primer lugar o primer aspecto a tener en cuenta, es que es un mandato y por lo tanto debemos obedecer. Entonces esto es sumisión. Un segundo aspecto es que es un acto de confesión. Primero, que nos sometemos al mandato. Y un segundo aspecto es un acto de confesión. Dice, cuando nos bautizamos estamos confesando públicamente que somos discípulos de Cristo y que hemos comenzado una nueva vida. Confesamos delante de Dios, de la iglesia, el mundo y las huestes espirituales. Entonces dice que es un acto de confesión porque estamos declarando que ya nuestra vida pasada allá quedó en el pasado. Ahora vivimos una nueva vida en Cristo Jesús, una vida en la que Dios empieza a hacer un trabajo de purificación, de santificación, de fortalecimiento, de conocimiento de su palabra, y la edificación también para llegar hasta la estatura de un varón perfecto, que es en Cristo Jesús, que es madurar en la fe para, pues para muchas cosas, para no volver atrás, para no claudicar, para no caer tan fácil en las tentaciones, y obedecer a Dios, como dice ahí en la palabra. Entonces es un acto de confesión. Dice, al bautismo le decimos, o
yo diría más bien que en el bautismo o al bautizarnos le decimos al mundo, ya no pertenecemos más a él y que Satanás ya no tiene dominio sobre nuestras vidas. Entonces, esta declaración de que ya no somos más del común, sino que ahora somos creyentes en Cristo, que le obedecemos, que caminamos en rectitud y que tenemos la fe suficiente para creer que Cristo nos ha rescatado, nos ha salvado. Entonces, cuando ya estamos convencidos de lo que es Cristo para nosotros y de lo que somos nosotros para Cristo, entonces declaramos esto a través del bautismo. Un tercer aspecto es que es un acto de identificación con Cristo y con su muerte en la cruz del Calvario. Un acto de identificación con Cristo y con su muerte en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Pues allá vamos a ver esto. Dice en Romanos, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. El bautismo representa muerte y resurrección. Cuando el cristiano baja a las aguas, cuando se bautiza, está diciendo que ha muerto a su vida anterior. Cuando está bajo las aguas es como si estuviera sepultado, y cuando sube de las aguas es como la resurrección a una nueva vida. O sea que el bautismo en agua no solamente lo hacemos porque es un mandato y tenemos que obedecer, o sea, sumisos. Además que no es solamente una declaración, también es una identificación con Cristo. O sea, obedecemos el mandato, nos identificamos con Cristo y su muerte. ¿Y por qué con Cristo y su muerte? Porque es allí donde viene la transformación del poder de Dios para nuestras vidas, y que cambia de una vida, de una vieja manera de vivir a una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, seguimos leyendo y dice, la idea que expresa es que en el agua ha dejado todo su pasado, una vida de pecado lejos de Dios, y ahora sale a una nueva vida en santidad cerca del Señor. Todo lo anterior es simbólico y un acto posterior a esa declaración de fe que hizo para ser salvo. Es por eso que el bautismo es por inmersión. La palabra inmersión significa sumergir todo el cuerpo en agua. Es la práctica que seguimos porque ese es el significado del verbo griego bacto, baptizo, que se usa en el Nuevo Testamento al decir bautizo. Entonces, ese tercer aspecto nos identifica con Cristo y con su muerte y su resurrección, porque hemos decidido seguirle a Él y aceptarlo como Salvador, pero también nos identifica su muerte en la cruz del Calvario y su resurrección, porque es que con el poder de Cristo, a través del bautismo, sentimos que es como si fuera el cambio definitivo de esa vieja manera de vivir a una nueva vida en Cristo Jesús. Una vida, pues obviamente, direccionada por el Espíritu Santo, una vida ungida por el Espíritu Santo y por el poder de Dios. Una vida ya mucho más clara, una vida con el poder, con la fe, con la certeza de que todo va a estar bien porque Dios está con nosotros, y que a pesar de que vengan las dificultades y las cosas, pues sabemos que somos creyentes y vamos hacia arriba, hacia la eternidad. Entonces, esa convicción nos da, a través del Espíritu Santo también la declaramos, esa identidad con Cristo Jesús.
Bueno, y otro aspecto es, ya, bueno, entonces esa es la tercera. Vamos a ver otro cuarto aspecto, que es, dice, es un acto de identificación con Cristo en su esfera de autoridad y señorío. Vamos a leer y vamos a explicar entonces. Dice, el bautismo expresa la idea de estar unido a alguien, de hacer parte de. Al bautizarnos, confesamos públicamente que seguimos a Cristo. Con ello también estamos reconociendo que formamos parte de la iglesia y que tenemos la herencia que Dios promete a sus hijos, autoridad y poder. Así como Jesús aceptó el señorío y la autoridad del Padre, Dios, nosotros aceptamos estar bajo la autoridad y el señorío de Dios, de la iglesia donde nos congregamos. O sea que esto tiene también mucho que ver con someternos, ¿no? Al identificarnos con Cristo, su esfera de autoridad y su señorío, también estamos a través del bautismo declarando que a partir de allí ya nosotros no nos mandamos nosotros mismos ni obedecemos a las cosas externas al Señor, sino que ya nos sometemos a su autoridad y a la autoridad delegada por Dios a la iglesia, o sea, al pastor o a las autoridades competentes, porque entendemos que no solamente hemos sido bautizados para declararlo, para identificarnos con Cristo, sino también para identificarnos con su autoridad, para saber que estamos bajo la autoridad y el poder absoluto de Cristo Jesús y del Padre, ¿no? Y del Espíritu Santo también. Entonces es una manera también de decir, me someto a la autoridad de Cristo, que es a quien yo sigo y a quien he aceptado en mi corazón para que rija mi vida de aquí hasta la eternidad. Porque con Cristo es hasta la eternidad. Con Cristo no es un momento, con Cristo no es un mes, unos años o hasta que nos cansemos. No, con Cristo es hasta la eternidad y por la eternidad, porque después de que partamos de esta tierra, pues vamos a irnos con Él para estar por siempre y para siempre con Él. Entonces, con el bautismo también admitimos, acatamos, también nos sometemos a su autoridad y a la autoridad de Cristo delegada a la iglesia a través del pastor. Amén. Bueno, aquí hay un trabajito en casa que dice memorizar el versículo de Mateo 28 que dice, y por tanto, id a todo, vamos a leerlo porque, nuevamente para recordarlo, porque la verdad, confieso, no quiero fallar en una palabra, ¿no? Entonces dice que debemos memorizar el versículo. Entonces dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, ¿por qué tenemos que memorizar un versículo como este? Porque implica que es un mandato de Dios y el mandato de Dios o los mandatos de Dios o las normas tenemos que tenerla aquí y aquí, en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque tenemos que ponerla en práctica todos los días de nuestras vidas, porque eso es lo que va a reflejar lo que somos en Cristo, el hacer su voluntad, el acatar sus mandatos y ponerlos en práctica. Entonces, una manera de que se nos facilite es aprendernos de memoria estos versículos que retumben en nuestros corazones y en nuestras mentes cada momento para saber qué significa todo esto para poderle hablar con autoridad a otros que no conocen y poderlo también nosotros poner en práctica en nuestras vidas. ¿Listo? Entonces dice que responda falso o verdadero los siguientes enunciados y ustedes van leyendo allí punto por punto
hacen la tarea y en la próxima clase, cuando el pastor esté con ustedes nuevamente, o si, pues, en caso dado esté yo, eh, vamos a estar respondiendo esas preguntas. Entonces, aquí dice, tenemos un poquito más de tiempo, dice, ya les voy a dictar entonces las preguntas, si quieren anotarlas, de todas maneras van a quedar aquí grabadas para que en casa con más tiempo las vayan respondiendo. Dice, responde falso o verdadero los siguientes enunciados. Número uno, número uno, el bautismo es un símbolo que exterioriza que una persona ha pasado de muerte a vida, y colocan la rayita. Segundo punto, el bautismo fue una sugerencia que nos dio el Señor, una rayita. Tercero, Juan 14:15 es una cita que nos habla del bautismo en agua, otra rayita. Siguiente, el bautismo es un acto de confesión delante de Dios, la iglesia, el mundo y Satanás, una rayita. Siguiente, bueno, vamos a repetir esta. El bautismo es un acto de confesión delante de Dios, la iglesia, el mundo y Satanás. Siguiente, cuando nos bautizamos estamos diciendo que seguimos perteneciendo al mundo, pero que no estamos bajo el dominio de Satanás. Una rayita. Se la repito, cuando nos bautizamos estamos diciendo que seguimos perteneciendo al mundo, pero que no estamos bajo el dominio de Satanás. Siguiente, el bautismo es un acto de identificación con Jesús en su muerte y en su resurrección. El bautismo es un acto de identificación con Jesús en su muerte y en su resurrección. Siguiente, el pasaje de las Escrituras que nos ilustra lo anterior es Romanos 6:36, 3 al 5. El pasaje de la Escritura que nos ilustra lo anterior es Romanos 6, 3 al 5. Siguiente, cuando el cristiano es bajado a las aguas, esto muestra que su vida anterior ha quedado sepultada, y cuando sube de ella, muestra que ha resucitado a una vida nueva. Cuando el cristiano es bautizado, cuando el cristiano es bajado a las aguas, esto muestra que su vida anterior queda sepultada, y cuando sube de ella muestra que es resucitado a una vida nueva. Siguiente, el bautismo es un acto que se debe hacer antes de ser salvo. Decimos que sin el bautismo no hay salvación. El bautismo es un acto que se debe hacer antes de ser salvo. Decimos que sin el bautismo no hay salvación. Siguiente, el bautismo es un acto de identificación con Cristo en las esferas de autoridad y señorío. El bautismo es un acto de identificación con Cristo en la esfera de autoridad y señorío. Cuando nos bautizamos, este es siguiente, cuando nos bautizamos estamos reconociendo que pertenecemos a la iglesia y que tenemos la herencia que Dios ha prometido a sus hijos, autoridad y poder. Repito, cuando nos bautizamos estamos reconociendo que pertenecemos a la iglesia y que tenemos la herencia que Dios ha prometido a sus hijos,
autoridad y poder. Bueno, les dicté todo el cuestionario para que lo llenen ustedes allá. Si el pastor no les ha pasado, no les pasa la hojita, se las dicto para que ustedes la tengan, para que hagan ese trabajo en casa y se lo presenten a él o bueno, como lo estén manejando con el pastor. Entonces, vamos a quedar allí porque la segunda clase ya pues él la estará dictando. Entonces, espero que les haya quedado claro esta primera parte de la clase y ya con él o conmigo, si así Dios lo permite, estarán viendo la segunda parte de esta clase que es el bautismo en agua. Amén. Entonces, que Dios los bendiga. Espero que se encuentren muy bien allá y bueno, pues que puedan realizar el trabajo y la próxima clase pues estarán con el pastor y le estarán comentando pues lo que estuvimos viendo y mirando en esta clase, en esta primera parte de esta clase. Bueno, que Dios me los bendiga y estamos allí hasta la próxima. Bendiciones. Chao.